Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 2 de diciembre, lunes de la primera semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este lunes leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículos 1 al 5. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Las palabras del profeta Isaías que acabamos de leer son importantísimas en este tiempo de Adviento, sobre todo en esa dinámica de la cual hemos hablado el día de ayer, en el inicio del tiempo de Adviento, esa dinámica que nos permite prepararnos para contemplar esa venida del Hijo de Dios que sucedió hace 2000 años, más de 2000 años, en Belén de Judá, ese nacimiento de nuestro Salvador, pero siempre con la visión puesta en el cúlmine de esa misión de nuestro Señor, que es su segunda venida. Y por eso las palabras que escuchamos en el profeta Isaías hablan efectivamente de esa llegada, pero la refieren a un todo, a una sola acción. Y podemos contemplar que Isaías está hablando ya de la culminación de esa obra redentora, de esa obra salvadora, que ya se ha operado, ya hemos sido salvados, pero cuya manifestación plena todavía estamos esperando hasta el día de la segunda venida de nuestro Señor. La dinámica entonces es esta: la primera venida, la fe en la primera venida de nuestro Señor, el poder decir: Cristo ha venido al mundo, el Verbo de Dios se ha hecho carne, ha habitado entre nosotros, nos lanza el corazón hacia su segunda venida. Comienza lo que hemos leído hoy en el libro del profeta Isaías diciéndonos que esta es la visión que ha tenido Isaías, hijo de Amós. Amós es uno de los profetas, pero no sabemos si se refiere a ser hijo de ese profeta o simplemente es una coincidencia de nombre. Acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Todas las naciones han sido convocadas ya en el monte del Señor, es decir, en esa Jerusalén terrenal. ¿Por qué? Porque ahí se ha operado nuestra salvación. Pero lógicamente, como decíamos, esas palabras de Isaías no se van a quedar limitadas ahí, sino que avanzan hacia esa segunda venida del Señor, en la cual entonces todas las naciones van a reconocer al Salvador, van a reconocer que Jesús de Nazaret, ese que nació en Belén, ese que murió
en Jerusalén. Ese que fue crucificado es el verdadero y único Señor. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Esos pueblos numerosos que somos todos nosotros, que ya clamamos nuestra fe en el Señor. Esto, por tanto, ya está ocurriendo. No es una profecía que se cumple en un solo momento, sino que se cumple a partir de la primera venida del Señor, pero que queda todavía por completarse, por manifestarse en su plenitud. Es lo que en la teología se refiere a ese ya. La presencia del reino de Dios entre nosotros es, como lo dice el Señor en el Evangelio: el reino de los cielos ya está entre ustedes, pero su manifestación plena no se ha dado todavía. Entonces ese ya, pero todavía no. Ya está aquí entre nosotros, pero todavía no de manera plena. Y se convoca: subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Qué bonita expresión para dirigir nuestro corazón hacia la misión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la fuente de esa instrucción. ¿Para qué? Para caminar su camino. Somos instruidos en el camino del Señor. Y entonces, con esa instrucción podemos efectivamente marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Fíjate en estas dos expresiones, la ley y la palabra del Señor, que se refieren efectivamente a esa ley dada por Dios al pueblo de Israel, pero también se refiere a esa ley de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la ley del amor. Y saldrá de Jerusalén la palabra del Señor. Qué bonita forma para expresar efectivamente que el verbo de Dios, la palabra de Dios, se ha hecho carne, y lo que nos ha hablado, lo que nos ha transmitido y nos ha llegado por medio de los apóstoles es justamente eso, la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. Y se refiere efectivamente a esa segunda venida. Y aquí se comienza a manifestar con más esplendor cómo estas palabras se refieren a esa segunda venida del Señor. Porque será el juez, pero además vendrá esa transformación. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. ¿Por qué? Porque ya no se va a alzar la espada un pueblo contra otro pueblo, ya no va a haber guerra, ya no se adiestrarán para la guerra. Entonces, casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Fíjate qué bonita frase para iniciar esta semana, esta primera semana de Adviento, después de haber vivido ese primer domingo de Adviento. Caminemos a la luz del Señor. Ayer hemos encendido la primera vela de la corona de Adviento. Y qué bonito es el signo de la corona de Adviento. ¿Por qué? Porque se trata justamente de ir mostrando la luz que va creciendo. Empezamos con una vela. Qué bonito es cuando en el hogar se apaga efectivamente las luces para encender esa vela y ver cuánto alumbra esa vela. Lógicamente, una vela encendida alumbrará, pero no alumbrará lo que alumbran dos velas encendidas. Y dos velas encendidas no alumbrarán lo que alumbran tres velas encendidas. Y lógicamente, tres velas encendidas no alumbrarán lo mismo que cuatro velas encendidas. En la corona de Adviento, entonces, ¿qué estamos invitados a contemplar? Esa luz que es Cristo, y la propuesta es caminar a la luz del Señor, no lejos de esa luz, porque lejos de esa luz lo único que vamos a lograr es ir tropezando continuamente. En el Evangelio,
Leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: «Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Él le contestó: Voy a curarlo». Pero el oficial le replicó: «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace». Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: «Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Palabra del Señor. Qué precioso es contemplar este Evangelio siempre y contemplarlo ahora en tiempo de Adviento, porque es una propuesta muy clara, muy directa, para que nos preocupemos de aumentar nuestra fe. Porque en definitiva eso es a lo que se nos está invitando. El Señor ha dicho: no he visto en Israel una fe tan grande, es decir, nos la está poniendo como modelo. ¿Como modelo para qué? Para que nosotros tengamos esta misma fe, para que nosotros nos preguntemos: ¿cómo está mi fe? Es importantísimo entonces recordar que este tiempo de Adviento es tiempo de preparación, tiempo de penitencia, tiempo en el cual me tengo que esforzar. ¿Para qué? Para ser mejor, para caminar mejor el camino del Señor. Qué bonito es empezar preguntándonos por cuál es el estado de mi fe. ¿Cuál es el estado de la confianza que tengo en la palabra del Señor? Fíjate cómo nos lo muestra el Evangelio. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, estamos ubicados en esa ciudad que se convierte en ese centro de operaciones, esa ciudad a la cual va y viene el Señor después de cada misión, esa ciudad donde vive Pedro y donde el Señor ha hecho morada justamente en la casa de Pedro. Se le acerca un oficial romano. Estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. Mateo nos cuenta directamente que se ha acercado este oficial. El Evangelio de Lucas nos cuenta, en cambio, que este oficial envió emisarios. No quiso ni siquiera él ir en persona. Una persona puede decir: ay, pero ¿cómo es que un evangelio nos cuenta una cosa y otro evangelio nos cuenta otra cosa? No nos están contando nada diferente. El enviar emisarios es enviar a personas de parte mía. Por tanto, es exactamente lo mismo. No es que los emisarios han hecho algo contrario a la voluntad de aquel que los ha enviado. Lo envían y lo envían en nombre de. Por tanto, están haciendo esa representación. Si fue directamente el centurión, el oficial romano, o fueron los emisarios, da exactamente lo mismo. Y le plantea este oficial romano su problema. «Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho». No entra en más detalles. Los otros evangelios sinópticos, cuando cuentan este episodio, nos dicen que este oficial romano declara que le tiene un gran afecto a este criado. Pero Mateo simplemente nos muestra la situación. Es un criado que está en cama, paralítico, es decir, que no puede moverse, que no puede caminar, que no puede venir a ver al Señor por sus propios medios, y que sufre mucho. Este oficial romano, viendo ese sufrimiento, viendo esa parálisis, acude a Jesús. ¿Qué es lo que mueve el corazón de este oficial romano? El sufrimiento del otro. Y esto es muy precioso en este tiempo de Adviento. Siempre es precioso. Pero lógicamente, si se nos está presentando esta lectura en el tiempo de Adviento, es para que nos demos cuenta cómo ese oficial romano tiene con claridad la visión de lo que le sucede al otro. Está en cama, enfermo, paralítico y sufre mucho.
El sufrimiento de ese criado no ha pasado inadvertido para ese oficial romano. ¿Cómo vamos entonces nosotros a caminar ese camino para acrecentar nuestra fe? En primer lugar, abriendo los ojos al sufrimiento de los que están a nuestro alrededor, logrando abrir nuestros ojos al sufrimiento del otro. ¿Qué hacemos para caminar el camino del servicio? Para caminar el camino del servicio lo que hacemos es justamente dejar de contemplarnos a nosotros mismos para contemplar a los demás. En ese camino llegamos al verdadero servicio y en el verdadero servicio llegamos al verdadero amor. Jesús no tarda en responder: voy a curarlo. Es decir, lo que está diciendo el Señor es: muy bien, yo voy inmediatamente. No voy a esperar ni un segundo. Voy. La disposición de Jesús a cumplir inmediatamente lo que le están pidiendo. Y esto nos marca el camino también. ¿Cómo está mi corazón disponible a servir a los demás? ¿Con inmediatez o con retraso? ¿Estoy dispuesto a dejar de lado lo que estoy haciendo por servir a los demás? ¿O siempre estoy poniendo, no, yo sí quiero ayudarte, pero después, más tardecito? Oye, Jesús seguramente no es que estaba ocioso rascándose la panza. Seguramente estaba haciendo otras cosas, seguramente estaba con más personas, seguramente tenía muchos más enfermos que atender, pero su disposición es inmediata. Y entonces comienza la segunda parte, esa parte donde contemplamos la fe del centurión, la fe de este oficial romano, que le replica a Jesús: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Esta frase, que es preciosa, y por eso la Iglesia la ha tomado justamente para la celebración eucarística, para poner estas palabras en la boca de cada uno de nosotros para prepararnos para la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Qué importante es profundizar en esta palabra, porque nos enseña cómo el hecho de poder recibir la Eucaristía no depende de la dignidad de cada uno ni del merecimiento de cada uno. A veces hay personas que se quedan siempre pensando en la indignidad. Es que yo no soy digno de entrar en la casa de Dios, es que yo no soy digno de pedir perdón, es que yo no soy digno. Hermano mío, no existe ninguno que sea digno. Nosotros tratamos de tener al máximo lo que podemos lograr de pureza para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, pero en ningún momento nos consideramos dignos, porque considerarse dignos sería considerarse merecedores. ¿Y cómo puedo decir yo que merezco el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo decir yo que merezco que el Verbo de Dios se haya hecho carne? ¿Cómo puedo decir yo que merezco la gracia del Señor y su misericordia? No la merezco. Por eso se llama gracia. Gracia, ¿qué significa? Gratuidad. Gratuidad, hemos recibido los dones de manera gratuita y tratamos de responder con amor a esa inmensidad del amor de Dios, pero no considerándonos dignos. Y continúa el oficial diciendo: con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. No necesito absolutamente nada más, y no necesito nada más, y lo explica el oficial. ¿Por qué? Porque yo vivo bajo órdenes, bajo la disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ven, viene. Cuando le digo que vaya, va. Es decir, las órdenes se cumplen en esa jerarquía y en esa estructura de disciplina. ¿Qué es lo que le está diciendo este oficial al Señor? Se lo está diciendo además de una manera maravillosa. Tú eres el que gobierna. Tú eres el que manda. Tú tienes poder sobre todo. Por tanto, lo que está haciendo este oficial romano es reconociendo que Jesús es
Dios. Bueno, hemos iniciado el tiempo de Adviento, tiempo de preparación, tiempo de espera, tiempo de contemplar la segunda venida del Señor a la luz de la primera venida y lógicamente queremos hacer crecer nuestra fe en este tiempo. Bueno, qué manera más bonita de hacer crecer nuestra fe que decirle al Señor, ese que vino, ese que nació en Belén, ese que parecía insignificante, ese es el Señor. Ese es el Señor de todo el universo y es el que ha de volver un día. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.